Personas, ¿cómo están? Espero encontrarlas muy bien. Yo soy Kikis y como siempre, tengo muchas preguntas al respecto de parálisis cerebral. Y para eso está aquí Quique Vázquez. Oli, ¿Cómo estás? muy bien. Oye, Quique, mira, primero te explico ese botón. Ajá. Ese botón es tu salida de emergencia. Si yo hago, es que ya te vi. Si yo hago una pregunta que me pasa de la raya, te sientes incómodo, necesitas que esta entrevista pare para lo que quieras, apachuras eso y esta entrevista se acaba. ¿Va? Ok. Y ahora sí, ¿qué es la parálisis cerebral, Quique Vázquez? Bueno, primero, ¿hace cuántos años tienes parálisis cerebral? Todos. Tengo todos mis 37 años ya Ok. viviendo con parálisis cerebral. ¿Y qué es? Gran pregunta. Gracias por preguntar, porque casi nunca nadie pregunta. Ok. La parálisis cerebral es una parálisis motriz que viene debido a un daño neuronal. Ok. Es decir, mi cerebro no conecta bien la señal que necesitan mis músculos para moverse y entonces se quedan tiesos. Ajá. Digamos que se quedan pegados los cables Ok. del músculo y por eso se genera una parálisis. Hubo un tiempo en el que varios activistas estuvimos peleándonos porque se cambiara el nombre a trastorno neuromotor, que era como un nombre que hablaba más preciso de lo que es, porque la gente usualmente cuando escucha parálisis cerebral piensa que tengo el cerebro paralizado. Porque como su nombre lo dice. O sea, cuando yo te conocí, porque bueno, somos amigos de hace mucho tiempo, Ajá. yo te dije, ¿cómo que no tienes el cerebro paralizado? ¿Por qué se llama parálisis cerebral? Entonces, sí. O sea, estás diciendo, Quique, que las personas que tienen parálisis cerebral, su cerebro funciona perfectamente y lo que tiene la bronca son los músculos. Exactamente. La parte del cerebro que, digamos, tiene una alteración es la motriz. Ok. Entonces, por eso hay diferentes tipos de parálisis cerebral. Están los que están todos tensos, Ok. o están los que todos están como aguaditos. Ok. Y hay personas que tienen partes muy tensas o partes aguaditas. Ok. O que tienen daños a nivel sensorial, o sea, que perciben en ciertas zonas y en ciertas zonas no. Ok. Pero cognitivamente, por decirlo así, muchos no tienen ningún tipo de alteración. Solo es motriz. O sea, no es una cosa intelectual, digamos, no es una cosa, no. Motriz. Eso está muy fuerte. Sí. Porque, o sea, yo no me considero una persona como tan ignorante en muchas cosas y aún así ignoraba en absolutamente hasta que te conocí que dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y también hay un tipo de parálisis cerebral que donde tienen como movimientos involuntarios, ¿no? Sí, eso se llama ataraxia, Ok. que es como, así como hay personas que tienen muletillas al hablar, Ujú. hay gente que tiene muletillas de movimiento, Ok. que no es lo mismo que Tourette, que no es lo mismo que epilepsia, o sea, es como que el músculo o digamos que la señal que sale del cerebro no se decide si es de movimiento o de estarse quieto. Oh. Entonces como que queda a la mitad, entonces es un movimiento errático. Pero es justo por esta falla neuronal que existe y que la señal motriz llega, digamos, distorsionada, que el músculo no sabe cómo responder, entonces responde o que tiemblan mucho así, o que de plano se mueven, pero Y pues también hay como personas que tienen el habla y otras personas que no. O sea, como que sí sí. hay una gran diversidad de ¿cómo se llaman? Como efectos, como Sí, síntomas, como, ¿cómo se les sí, dice? pues yo la llamaría efectos, Ok, de porque la parálisis. haz de cuenta que la parálisis cerebral es como tener, el cerebro es una diana Ajá. y el daño neuronal es un dardo, y depende de dónde cae, es lo que vas a tener de alguna afectación. Y hay personas que no hablan, pero no porque no puedan hablar, sino porque la parálisis cerebral afectó los músculos fonadores No. y digamos que sus músculos no responden para que puedan mover los músculos que nos permiten hablar, pero no quiere decir que no piensen palabras o que no estén aprendiendo un lenguaje, no, solo sus músculos no están o no se mueven o están demasiado, digamos, flácidos Yo como para poder moverse. Yo pensé que el dardo, el dardo de la parálisis había afectado el habla, pero son los músculos que se mueven para hacer el habla. Sí. Oh, Sí. o sea que las personas que están, por ejemplo, que tenemos como muy vistas en el colectivo de la imagen de la persona con parálisis cerebral, que son esas personas como en silla de ruedas, con muy poco movimiento, sin habla, su cerebro funciona perfecto. Sí. Qué Sí, fuerte. sí. Y Y hay, lo que llega ajá. a pasar, por ejemplo, es que
nace una persona con parálisis cerebral. Te dicen, ya nació con parálisis cerebral. Tanto el médico como las personas que van a criar a esta bebé o a este bebé tienen esta idea de la parálisis cerebral y entonces no lo estimulan. Sí, no. Pero a cualquier bebé que no lo estimules, pues se va a tardar en hablar, Claro. se va a tardar en moverse. Entonces, el retraso cognitivo o digamos la ausencia cognitiva no se puede explicar por la parálisis cerebral o por la falta de estimulación. No sabemos qué fue primero. Claro. Entonces, justo como nadie piensa en la parálisis cerebral como el desorden motriz que es, pues como que dicen, ay, ¿para qué me esfuerzo? Mejor no le enseño nada. Pues claro. Y entonces ya no lo estimulas y entonces lo que pudo haber aprendido de lenguaje o lo que pudo haber aprendido de comportamiento o lo que sea, se quedó rezagado. Claro. Oye, ¿y por qué da la parálisis cerebral? En general por hipoxia, ¿Qué es? por falta de oxígeno al nacer Oh, o por un accidente cerebrovascular en el cerebro del feto, del producto. Que hay un coágulo o que alguna venita del cerebro se revienta o algo algo así, así. puede generar un parálisis cerebral. Digamos que cuando es de nacimiento se llama parálisis cerebral, pero cuando es adquirido ya ¿Hay después, parálisis cerebral después? sí, se llama accidentes cerebrovasculares. Ah. Pero básicamente el principio es el mismo. O sea, hay un daño de hipoxia o hay un daño neuronal provocado por un tapón o lo que sea, que genera que haya parálisis cerebral. No sabía que era como más, o sea, como lo mismo, Sí, básicamente. el principio es el mismo. ¿Y tú por qué tienes parálisis cerebral? De nacimiento, porque yo nací muy prematuro. Yo nací a los 5 meses y 3 semanas de gestación, porque ¿Cuántas personas nacen de 5 meses? no tengo idea. No hay una estadística que sea. No tengo idea, pero me dieron ganas de investigarlo para saber cuántas personas Googleenle y pónganlo aquí en los Googleenlo. comentarios. Díganos, porque cuando yo nací, que fue en el 87, ya era como un fenómeno médico, cuando yo nací, una bebé que había sobrevivido a los 6 meses. Y entonces llegué yo y fue como, este perro. Siempre queriendo figurar, siempre. Sí, entonces, quién sabe cuántas personas hayan sobrevivido al umbral del 5.º mes. Sí, o sea, quién sabe cuál será la persona que nació con menos meses. Con menos Tal meses vez de tienes ese gestación. récord y no lo sabes. Y no lo sé, y Guinness allá perdiendo el tiempo. Y entonces tú naciste de 5 meses, 3 semanas. Sí, Y por eso tienes parálisis cerebral. sí, porque eso generó, al parecer, todo esto lo sabemos después, No, porque claro. los médicos no, digamos que no, o sea, estaban preocupados por salvar mi vida y la de mi Ujú. mamá, y como que dar diagnóstico al respecto era una pérdida de Claro. tiempo, pero suponemos que hubo un episodio de preeclampsia, que es cuando el cuerpo de la mamá supone que el feto es como un agente externo que hay que Entiendo. eliminar. Oh, Entonces, al parecer eso le pasó a mi mamá. Entonces decía, este feto es una amiba, expúlsenla. ok. Entonces, a los 5 meses y 3 semanas, digamos que los anticuerpos de mi mamá estaban atacándome. Ujú. Cuando investigué, resulta que hay una condición en donde el RH, que son los anticuerpos de la mamá, no son compatibles con el RH del feto, y entonces eso Marca hace error. que... Ajá, Sí. exactamente, marca 404. 4. Error 4 y Quique. Y nació Quique. Y resulta que hay una vacuna para las mujeres que tengan esto. Pero la vacuna fue después del 87. Al parecer, o quiero suponer que no se había inventado para ese entonces, Claro. y no que un enfermero se quedó dormido. Claro, claro. Pero esa es la hipótesis que tenemos de por qué nací prematuro. Pero entonces no es hereditario. No. O sea, si tú quisieras reproducirte, o sea, nada Sí, que ver con no. que... A menos que haya hipoxia en el nacimiento. Sí, bueno, pero no es una cosa que pase porque Sí, mi no. papá tiene y entonces... Sí, no. Es una condición perinatal, no sé cómo llamarla, Ajá. pero pues, durante el parto y el embarazo es que se puede gestar, pero no es hereditario. Oye, ¿y duele? No, ¿No te duele a ti nada por tener parálisis cerebral? no. O sea, más bien me duele cuando me intentan enderezar. ¿Te han intentado enderezar? Claro, pues todas las rehabilitaciones que tengo están basadas en el principio de párate derecho. A ver, tú naciste. Siéntate derecho. Ajá. Tú naciste, tienes parálisis cerebral, empezaste como supongo que empiezan una parte de terapias o Sí. de, no sé si son fisioterapias o Sí, fisioterapia. que sea, y ahí es donde te intentan, digamos, sí, hegemonizar. digamos. Exactamente. Qué bonita palabra, hegemonizar. Dejémosle así. Sí, y justo, vamos, el registro
Cuando tú cierras los ojos y sientes tu cuerpo, lo sientes, digamos, normal. Ese es el registro que tú tienes normal. Ujú. Mi registro de normal se ve como lo ves. Me perdí. No, a ver, yo siento ahorita mi cuerpo. Ajá. La forma Sí, en la yo- que sé que está bien mi cuerpo es que no lo siento. Ajá. Si yo te digo párate derecha, Sí. te ves en el espejo y te paras derecha. Si a mí me dices párate derecho, mi derecho, el que yo registro, es lo que tú ves Ah. cuando me ves caminar. Claro. Yo no, o sea, para mí, digamos, pararme derecho implica un esfuerzo distinto. O sea, si es un esfuerzo consciente, cuando Ajá. yo intento caminar derecho o enderezar mi espalda, es un ejercicio consciente, porque digamos que la configuración muscular de mi cuerpo es distinta a la tuya. Claro. Entonces, lo que yo voy a sentir normal no es el normal de todo el mundo. Claro. Entonces, obviamente, cuando me enderezaban las rodillas para tratar de caminar derecho o me ponían los zapatos con mangueras para enderezarme la cadera, pues me dolía porque Perdóname, las de esas con mangueras eran por parálisis cerebral. sí, Nunca supe para qué, nunca supe por qué las traían. porque eso sirve para, digamos que, evitar la desviación de las rodillas. Ah, o sea, Cuando como que tienen se las metan o se rodillas hacia salgan. adentro. Ok. Ajá. Entonces, lo que hacen esos tubos es como evitar que las piernas hagan esto. Entonces, estás así. ¿Y las mangueras para qué sirven? Para que no puedas, digamos, doblar de más las rodillas, porque la mayoría de las personas con parálisis cerebral espástica, que es la que yo tengo, ¿Espática? espástica, de Espástica. espasmo, Ok. ajá, caminan así. Como el tendón no se les estira o no se nos estira, tenemos una marcha que le llaman pie equino, que es Ok. caminar como caballito. Ah. Entonces tenemos las piernas así, entonces esas mangueras lo que hacen es enderezar las rodillas y evitar que se doblen sin que yo diga que se doblen. O sea, hasta que yo diga voy a doblar las rodillas es que se puede doblar. Ok. Entonces, para eso sirven más Ok. o menos los zapatos. Perdón la con interrupción. Pero entonces cuando te querían poner como ese tipo de cosas y te querían enderezar. Sí duele, ¿no? Ah, ok. Y duele y luego te acostumbras y ya no te duele tanto. Pero al principio duele. Y duele de hueso. Sí, ¿O duele sí, de duele músculo? pues un poco de las dos, Ok. ¿no? Porque siento que cuando me doblaban las rodillas en ese entonces era como cuando estiras una liga y sientes que ya se va a romper. Ajá. Así, pero adentro de mi pierna. Ajá, si la doblo otro poquito siento que se me va a romper. Ajá. Así un poquito. Wow. Y yo había doblado esto, ¿no? O sea, Claro. era como muy raro. La sensación es muy extraña. O sea que sí te la pasaste tú en terapias y terapias y terapias para como poder caminar, tú solo y así. Sí. Ok. Sí. Desde que nací hasta los 17 años, más o menos. ¿Y no estabas harto? Claro. O sea, Es que me pasaba algo muy curioso. Yo de niño pensaba que todos los niños tenían esa infancia. Claro. O sea, yo de niño pensaba que todos los niños era la hora de la escuela, la hora de la tarea, la hora de la terapia, la hora de cenar y a dormir y el siguiente día. Ok. Hasta que tuve un amigo en la primaria que se llama Christopher, espero que esté viendo esto, que me invitó a su casa a jugar. Y nunca hicimos pausa para terapia. ¡Qué raro! Y yo así, oigan, chavos, espérenme. Oye, esta mamá qué desobligada, oigan, ese terapeuta ya se le hizo tarde, ¿eh? O mañana te reponen la terapia, ¿no, Claro. brother? O como, no, me dijeron, no, pues es que yo no voy. Y sí fue como mi mamá de, a ver, un momento. ¿Me están haciendo hacer un esfuerzo que a mí no me gusta o qué? Entonces mis papás dijeron, no, pues es que es para ayudarte y que puedas caminar y que puedas correr y bla, bla, bla. Pero pues yo ya estaba tan acostumbrado que decía, bueno. Solo me dieron la explicación que necesitaba, Claro. que era, ¿por qué llevo terapia? Y yo me dijeron, pues para que camines. O sea, en ese momento te diste cuenta que no eras común. Ajá, sí, que lo que yo hacía en mi vida diaria no era común. ¿Y cuántos años tenías ahí? Como unos 7, 8 años. Órale. Qué loco. Pero yo, desde que tengo memoria, hago o hice rehabilitación física, entonces. Pero la rehabilitación física, hasta donde tengo entendido y la última vez que fui, es un dineral. Sí. O sea, implica un montón de cosas que tú a los 7 años hayas tenido terapia, a los 6, a los 5, a los 4, a los 12, a los 17. Sí. Pero si no hubieras tenido eso, ¿qué? No sé, en realidad no sé, porque cuando le preguntamos a los médicos, dijeron que en la etapa de crecimiento, pues sí era importante tener cierto mantenimiento como para evitar que los huesos y los músculos se deformaran, arguyendo siempre la calidad de vida, ¿no? Para garantizar la calidad de vida de la persona. Pero ya después, como a los 15 años, yo empecé a decir, pero pues qué, o sea, ¿cuál calidad de vida? O sea, no voy a caminar mejor que esto,
no voy a correr más rápido que esto, y si me hacen otra cirugía solo es perder 1 año y medio de mi vida en volver a aprender a caminar y en volver a aprender a O sentir sea, mis piernas. o sea, a ver, ¿cuántas cirugías te hicieron? 3. Y cada cirugía implicaba 1 año y medio de estar... De rehabilitación y de aprender a caminar, y, o sea, sí. Con todo lo que implica de la cirugía, las terapias, el dolor, la recuperación. Sí, todo. Y entonces a los 17 dijiste, no, chavos, ya. Ya, chavos, no. Pero entonces no sabemos si no hubieras tenido esas terapias y caminaras como caminas ahora y lo independiente que eres y así. Sí, no sabemos, porque además la parálisis cerebral, como viste, es un espectro Gigante. y no sabemos, o sea, a lo mejor yo tuve suerte y solo me afectó así. Sí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si me hubiera afectado de otra manera? No sé. O sea, lo que sí sé es que al paso del tiempo, lo difícil no fue aprender a caminar o aprender a moverme, lo difícil fue lidiar con cómo me trataba o cómo lidiaba el mundo conmigo. Claro. Porque ahí era donde yo sentía que no estaba bien, o sea, que yo estaba mal. En mi familia, justo hace unos días, fui a platicar con un primo que es gay y estábamos platicando y me decía, güey, es que yo nunca me acuerdo de haber tenido una plática de tu primo Quique está malito o tu primo Claudio es gay. Nunca. O sea, yo solo me acuerdo que decíamos, oye, ¿y por qué Quique hace esto? Y me decían, pues por así. Y ya. O sea, Sí. no, para mí no implicaba ninguna diferencia, claro. ni tener un cuidado, ni un se vaya a caer. No, solo me dieron esa explicación y cuando yo vi que algo andaba raro, era que cuando íbamos tú y yo al parque, los niños te veían raro, los papás se llevaban a los niños. No, ¿se llevaban a los niños? Sí, ¿Te porque cae? yo todavía crecí en esta onda de no vaya a ser contagioso. Claro, es que los 80 fueron difíciles para mucha No, banda. sí, de no se te vaya a pegar. Qué fuerte ese estigma. Sí. Aún ahorita seguramente hay gente. O sea, porque ¿Y tú te acuerdas que, o sea, como ese acto de que los niños se iban o te veían como raro o dejaban de jugar o no sé? Sí veía que cuando llegaba yo era la decepción de, Ya. ¿no? De, y ahora va a tocar jugar con este güey. Y yo decía, chale. Y no lo recuerdo tan vívidamente, pero sí he conversado mucho con mis papás al respecto. Y sí me decían que de niño yo tenía un carácter de la verga. O sea, ¿A poco? que sí era muy enojón. Mi papá, de cariño, me decía limón o me decía bilis, Ok, porque era sí. agrio, era difícil. Ahora, a la luz del tiempo, puedo entender por qué. Pero, o Claro. sea, seguramente de niño me daba cuenta de cosas y me emperraba, seguramente. Pero yo de niño sí me acuerdo como haber escuchado de qué tiene, está malito, por qué caminas como borrachito. O sea, sí me acuerdo de haber eso. recibido esas preguntas, pero también me acuerdo que de niño daba una respuesta y se acababa la bronca. Ya, sí, se acababa la conversación. Ajá. Pero cuando fue más tirando a la adolescencia fue donde se puso perro. Donde ya se puso el infierno. Sí. ¿Por el bully? O sea, la cosa del bullying. Sí, por el bullying. Porque además yo llegué a una escuela de estas en donde desde el kinder se meten y acaban hasta la secundaria todos juntos, ¿no? Y yo llegué de nuevo a esa secundaria y entonces el chaparrito, que seguramente era el que siempre recibía el bullying, ya tenía a quien bullear ahora. Claro. Y entonces era el momento de la venganza. Y no hay ser más desalmado que un güey que recibió bullying. Porque Claro. se va a vengar de todo el bullying que recibió. Y puta, fue horrible. ¿Y tú te vengaste? Un poco sí. Es que también mi papá me crió con esta idea de se vale defenderse, pero nunca atacar. Ok. O sea, si tú le partiste la madre a un güey por defenderte, está cool. Pero no se vale atacar desde el principio, porque eso no es del barrio, eso no es de códigos. Ok. Entonces, justo yo me acuerdo una vez que me colmó el plato, pero han de haber tenido como un mes de joda constante, me colmó el plato y ya lo agarré a golpes. Y entonces cuando me quisieron a mí regañar, y es como, pues yo llevo diciéndoles que hagan algo y no hicieron nada, pues me toca hacerlo a mí. Castíguenme si quieren, pero me vale. Pues, sí. Y pues ya como me regañaban a mí. Claro. Sí había antecedentes de que yo había hablado de cosas, mis papás habían hablado de cosas, pero pues mi papá también pues es de barrio, mi jefe. Claro. Entonces, en el barrio dice, si tú vas y acusas con tus papás, quedas como el pendejo, ¿no? Entonces, si ya acusaste con los maestros y los maestros no hicieron nada, te va a tocar a ti ensuciarte las manos, padre, ni modo. ¿Y te has peleado más veces que esa? Un par de veces más y ya.
Hubiera yo apostado que jamás te ves pelado. No, pues es que no fue que yo quisiera. Claro, sí. Era como, Sí, no fue un que me ves, no. Sí, no es que me viste feo, ¿por qué me arremedas? Claro, claro. Pues no. Oye, y los síntomas o sea, lo que tú tienes, o sea, la forma de caminar, los movimientos así, son síntomas, supongo, de la parálisis cerebral. Sí, son secuelas. Y secuelas, ¿van cambiando? Eso es, o sea, o sea, si tienes así, para toda tu vida es así. Sí, para toda la vida es así. Lo que sí puede pasar es que cuando eres muy niño, muy bebé, hay un fenómeno que se llama plasticidad neuronal, Ujú. que es que, digamos, hay neuronas hay muertas, obviamente, por el accidente de hipoxia. Entonces, neuronas que estén alrededor van a tratar de hacer conexiones neuronales para tratar de suplir la función que se perdió, Ok, pero eso solo funciona cuando el cerebro está madurando. ok. Entonces, por eso es importante que a personas con parálisis cerebral las lleven a terapia justo para que los músculos puedan tratar de suplir o las neuronas puedan tratar de suplir de alguna forma las neuronas que se perdieron. Pero Ok. lo que se perdió, se perdió. Y O ya. sea, nunca voy a poder caminar como camina alguien hegemónico o nunca me voy a mover como alguien hegemónico y que justo la manera en la que están configuradas mis músculos seguramente me van a llevar a cosas como dolores musculares más temprano o malestares como de reumas o algo así O sea, antes. ¿a ti te duelen los músculos al final del día? No, pero cuando hace mucho frío, por ejemplo, sí. Ok, Los músculos que tengo más espásticos, que son las piernas, ok. sí, los días que hace mucho frío, sí es como poner en sobretensión al músculo y pues duele. O sea, ¿tú puedes hacer pesas, por ejemplo? Sí, Y todo, o sea, todo no y tiene todo ninguna bien. repercusión, digamos. Pues no, o sea, obviamente las tengo que hacer con mucha supervisión porque digamos que el peso que puede cargar la parte de arriba de mi Sí. cuerpo no es el mismo peso que puede cargar la parte de abajo de mi Ok. cuerpo. Entonces hay que equilibrarlo porque no sabemos si mis músculos de las piernas, que son las más afectadas, puedan hacer volumen por la parálisis cerebral. Digamos Ok. que puede haber un desequilibrio entre el músculo y el tendón y ahí también puede haber pedo. O sea, no es algo que digas, ay, me voy a meter al gimnasio y mañana Ajá, me sí, pegué". no es de voy a ponerme mamado, no, No. o sea, hay que hacerlo como con mucho cuidado, pues. Oye, el estigma de parálisis cerebral es muy fuerte. O Sí, sea, el nombre, el estigma desde siempre. sí. Eh, ¿Hay algo de ese estigma que duela más que los otros? Ay, pues es que de entrada que te traten como tonto a la primera siempre es doloroso, porque ni siquiera se toman la molestia de preguntarte qué onda, pero creo que también, no sé si solo sea Sí, cosa de la parálisis cerebral o de otras discapacidades, pero el hecho de que la gente te asuma como persona con discapacidad es como verte menos persona. claro. Entonces es como este no va a ser a mi amigo, yo voy a ser amigo de él. Oh, ya. Sí, O él no va a ser mi novio, yo voy a ser novio de él o novia de él. O sea, no te ven como un par, nunca. O rara vez te ven sí. como un par. Hasta que tú no das o haces un sobreesfuerzo que te haga notar que puedes ser un par Como que siempre tienes que estar demostrando que eres, estás en el mismo al nivel, mismo digamos, nivel. que otro ser humano. Sí, y es dolorosísimo. Es Claro. dolorosísimo porque viene muy alimentado de este discurso del porno inspiracional de que las personas con discapacidad tenemos que hacer algo brillante, enorme y connotado para que entonces ya me dejes de tratar como un idiota. Claro. Y pues o sea, entiendo a la gente que se dedica a esto, pero para tu vida diaria, para la gente que no tiene acceso a ese tipo de cosas, pues es un suplicio. Claro. Es que, o sea, por ejemplo, yo he visto a muchas personas con parálisis cerebral, de estas personas con esta imagen que te digo que Ujú. tenemos colectivamente de la parálisis cerebral, y es difícil como romper la barrera de acercarte, porque no sabes tú, porque se llama parálisis cerebral, Claro. no sabes si la persona, si le puedes hablar como te estoy hablando a ti, o tienes que hablar de otra manera, no sabes si más lento, más fuerte, pero la persona que tiene, supongo que lo recibe de la chingada. Claro, porque te das cuenta de este trato y que rara vez, o sea, el trato muchas veces viene desde la condescendencia. Sí, Y es como no, güey, hay un güey que habla peor que tú y le hablas lento como necesita que le sí, hables y no tienes este miramiento.
Sí. pero con nosotros sí. Entonces, nos damos perfectamente cuenta de eso. O sea, justo hay un activista que yo admiro y respeto mucho, Daniel Roblesaro, que fue el chavo con parálisis cerebral en silla de ruedas, con su cojín y todo, que tiene un tablero de comunicación porque no tiene otra forma para comunicarse, que fue a la mañanera a reclamarle al peje sobre sus cosas, Ajá. ¿no? Y el discurso sí fue como un aplauso a este guerrero de vida que vino a mostrarnos que no sé qué. Entonces, es mucho este reflejo Esa de condescendencia, condescendencia. claro. Entonces, cuando yo hablaba con Daniel, o sea, imagínate lo que es vivir perpetuamente disculpándote por tu manera de comunicarte. Sí, no, qué fuerte. Porque su manera de comunicarse es por pictogramas. Entonces yo le decía, güey, yo no tengo un pedo en que me escribas un mail y yo leerlo y yo contestarte y así hablarnos. O Claro. no tengo un pedo en que tu mamá me explique o que tú me expliques cómo leer los pictogramas y que me vayas diciendo. Porque la cosa con el parálisis cerebral es que como el cuerpo funciona a su ritmo, todas las actividades que tú das por sentadas las hacemos a nuestro ritmo. Claro. Entonces, lo que tú puedes llamar una conversación a tu ritmo, para nosotros puede ser como, ponle en punto 5, ¿no? Claro. O ponle en 25, ¿no? Pero no, lo que exige la gente es ponlo a 1.75 o, Claro. o ponlo a 1.5, en lugar de decir, güey, a lo mejor le estoy pidiendo que me hable Sí. fuera de sus capacidades. Claro. Y pues eso es lo injusto, que en realidad es a nosotros a los que nos piden que nos adaptemos a esas exigencias para nosotros encajar, pero no ven que Pero está está muy afuera. pendejo, ¿no, Quique? Está muy pendejo, pero O esa sea, es me la refiero- lógica. O sea, los que nos tendríamos que adaptar somos las personas comunes que no Ajá. tenemos ningún problema en adaptarnos. Ajá. O sea, en hablar más despacio, hablar más lento, o más fuerte, o más fácil, o agacharte, o moverte, o O tener quitarte, paciencia en o que yo callarte acabe. y dejar de opinar, ¿no? Ajá, sí. Adaptarnos a las circunstancias es más fácil para la gente común que para las personas que tienen una condición específica. Y sin embargo es la lógica que se tiene para todas las discapacidades, que nosotros, que somos los raros, seamos los que nos tengamos que adaptar. O sea, vivimos en un mundo tan ridículo que nos parece rehabilitatorio trepanarle el cráneo a un sordo para que pueda escuchar, en lugar de que aprendamos lengua de señas todos. Claro. Es el Porque mundo al más- revés. Sí. es lo mismo, o sea, para nosotros es más fácil que hablamos aprender un idioma nuevo porque además el sistema de enseñanza está pensado para la gente Sí. normovisual y oyente. Claro. Entonces es más fácil que nosotros nos adaptemos, tenemos todo a la mano, pero a huevo tenemos que hacer que el raro sea el que se mueva de cierta manera o el que hable a cierta velocidad, cuando en realidad no está nada por sentado. Claro. Realmente estamos muy acostumbrados a porque la mayoría se mueve así, pero no es la única manera de moverse por el mundo. Claro. Oye, Quique, y por ejemplo, tú tuviste estas terapias y cosas que, pues suponemos que te ayudaron en alguna manera a tener la calidad de vida que tienes y el Ujú. movimiento y la independencia que tienes, Sí. que es total, ¿no? Tu independencia es Sí. absoluta. Pero si una persona no tiene los recursos económicos, ¿el Estado hay algo que haga al respecto? Técnicamente tendría que hacerlo, pero no lo hace. Ok. O sea, la cuestión acá es que la discapacidad como fenómeno es un fenómeno complejo. Solemos pensar que lo que hay que corregir o que lo que hay que arreglar es el cuerpo ajeno, como siempre, Sí. ¿no? Si estás gordo, adelgaza, si estás chaparro, crece, Ujú. si estás deforme, agarra forma, Sí. ¿no? Es Ajá, la sí, lógica, el sí, sí. común, pero en realidad el Estado lo que tendría que hacer es garantizar espacios no discapacitantes, porque el fenómeno de la discapacidad es la suma de un cuerpo que funciona como funcione, más las barreras a las que se enfrenta. Incluso está en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así lo define. Es un cuerpo con ciertas características que se enfrenta a las barreras, que pueden ser actitudinales, arquitectónicas, de comunicación, barreras. Pero estas barreras son creadas. Sí, y el Estado las podría quitar. Claro. Como son creadas, podría descrearlas, ¿no? Claro. Pero no quitan barreras, al contrario, ponen más, ¿no? O todos los esfuerzos se enfocan en la rehabilitación sin saber que, por ejemplo, hay personas con parálisis cerebral que no se van a rehabilitar, que no pueden rehabilitarse, que su cuerpo no da Claro. para a lo mejor tener este nivel de independencia. Entonces, todos los recursos que una familia
los podría enfocar en si no va a tener independencia, pues un tablero de comunicación o una persona que la asista para cuestiones de vida cotidiana, no sé, independientes cosas. Y el Estado, por ejemplo, podría crear un instituto de personas que puedan ser asistentes de personas con discapacidad para la vida cotidiana proveída por el Estado. Y no lo hace, porque sigue pensando igual de si eres gordo, adelgazas, sigue pensando así. Todos tenemos que ser así. Ajá. Porque así nos es más fácil a todos. En lugar de pensar de qué manera podemos hacérselo más fácil a todos. Claro. Oye, Quique, ¿y por tener parálisis cerebral tienes menos de alguna manera derechos que otra persona? Pues no es que tenga menos derechos. O sea, por ejemplo, puedes adoptar. Si tú quisieras adoptar una persona, ¿tú podrías adoptar? Pues sí. O sea, es que técnicamente sí. Técnicamente sí. Ajá. O sea, tengo el derecho de hacerlo, pero dependo de los prejuicios de la persona que esté a cargo del trámite burocrático de adoptar. Ok. Porque si la persona que cree, o sea, a la que tengo que acercarme para adoptar, dice, es que como que tiene parálisis cerebral va a hacerse cargo de alguien más si no se puede hacer cargo de sí mismo, me va a pedir hacer trámites burocráticos que garanticen que yo me puedo hacer cargo de mí mismo antes de poder adoptar. Okay. Y ese trámite no lo hacen todos. Sí, no, claro. Y, por ejemplo, licencia de manejo, ese tipo de cosas, sí. La puede tener una persona, o sea, una persona con parálisis cerebral como tú, digamos. Sí. Incluso alguien que tenga menos movilidad, pero tenga un vehículo adaptado. Pero el problema es que nosotros tenemos que dar cuenta de que somos capaces de hacer lo que estamos pidiendo que hagamos, ¿no? O sea, tienes que demostrar que puedes hacerlo cuando yo en mi vida he hecho un examen de manejo. Ajá. Yo he tenido licencia desde los 18 y no ha habido una sola vez que yo haya hecho un examen de manejo. Exactamente. Y a mí me tienen que, por ejemplo, a mí me mandan con un médico a que certifique que yo puedo manejar, y ya que el médico certificó que yo puedo manejar, tengo que ir a la CETRAVI o a la Porque te es muy fácil moverte, Quique. ¿De qué te quejas? Claro, es obvio. Si estuvieras en silla de ruedas, otra cosa sería. No, pero también tendría que hacerlo. Sí. Y es como, ¿a quién más le pides esta clase de trámites? Claro. Oye, fíjate que leí, y no sé si está equivocado esto que leí, que puede ser, que las personas con parálisis cerebral sienten diferente el dolor. ¿Es cierto? ¿Es un mito? ¿O es así de...? Pues es que no sé cómo sabes. Ajá, es que es más bien eso. ¿Cómo saben? Porque yo no sé cómo sientes el dolor tú. Sí sé que mi umbral del dolor es muy extraño. ¿Es cómo? Hay zonas en donde me duele muchísimo y hay cosas que puedo hacer y no me duelen. Por ejemplo, ¿qué te duele muchísimo que en general no duele? Por ejemplo, cuando estoy mucho tiempo de pie, me empieza a doler la cadera y la espalda. Ok. Y no ha sido una queja que yo haya escuchado mucho, al menos de gente de mi edad, de gente de más edad que yo, sí. Okay. Pero de gente de mi edad así de, ay, no, ya me dolió la espalda, chavos, ya. No. Pero, por ejemplo, que me o sea, si tú me pegas aquí en los muslos. Nada. Ok. Siento que es como por la parálisis cerebral o por las cirugías que tuve, pero, o sea, siento la presión, pero no siento dolor. Oh. No es como si tú me pegas aquí, sí siento, pero aquí, nada. Entonces a lo mejor sí es tantito cierto. Pues puede ser. O sea, como que no sientes el dolor parejo, digamos. Ajá. O sea, a mí no me duele, por ejemplo, si me pegas aquí me va a doler a lo mejor diferente que aquí, pero me va a doler. Ah, sí, claro. O sea, no hay una manera de que yo diga, no, me pego aquí y no me duele. No hay manera. Sí, no. Y puede ser por este daño neuronal que como es en la corteza motriz, que además comparte espacio con la corteza sensitiva. Ok. Tiene sentido que mis receptores de presión o de dolor estén medio magullados, ¿no? Tiene sentido. Oye, Quique, fíjate, tú y yo somos amigos hace muchos años, como mencioné. Yo te he visto borracho. Muchos años. Yo te he visto... Muchos años, muchos shows. Muchos shows. Sí. Yo te he visto borracho. Sí. Por favor, dime, ¿cómo explicas, Quique Vázquez, que cuando estás borracho, caminas derecho? O sea, porque es verdad, personas, es verdad, borracho camina derecho. Sí. Fíjate, he tenido sesiones de conversación con gente para tratar de hallar una respuesta y he llegado a dos conclusiones que tienen sentido para mí. Va. La primera es que
como borracho, todo el mundo nos relajamos un poco de más, ya que estamos pedos, Sí, pues. sí, sí. Los músculos que están tensos también se relajan. Ok. Entonces eso puede hacer que los músculos que están tensos, que hacen que me mueva chueco, estén relajados y eso haga que me vea más Ok. parejito al caminar. Se me hace muy rebuscada esta explicación, pero Tiene podría sentido. tener Tiene sentido, sentido. ¿no? Y la que para mí tiene más sentido es que como estoy pedo y no quiero que se me note que estoy pedo, me esfuerzo más en que tengo que caminar de forma que no se note que estoy pedo. Ok. Pero se me olvida que cuando yo me esfuerzo, camino derecho. Oh. O sea, Oye, ¿no será una cuestión de compensación? ajá. O sea, por ejemplo, yo normalmente camino, pues como camino, ¿no? Como Ajá. camina una persona común. Y cuando estoy peda, como que, ¿sabes? El cuerpo tiende pues a irse. Sí, claro. ¿No será una cuestión de que como ya se va y ahora se va para el otro lado, se queda a la mitad? O sea, mi cerebro se confunde de ¿qué tenemos que hacer ahora? ¡Para este lado mejor! Piénsalo. Puede ser. Puede Oye, ser. ¿y el THC, o sea, la marihuana y eso sí ayuda a la banda con parálisis cerebral? O sea, sí puedo explicarme que funcione para personas con parálisis cerebral espástica ¿Ok? o que tengan ataraxias, porque ¿Cuáles son son las ataraxias? cuando se mueven Ah. mucho, hay movimiento involuntario. Ok. Porque como hay tensión en el músculo que hace que esté tenso, pues el THC tiene propiedades relajantes musculares. Entonces tiene sentido para dolor o para sobretensión. Pues es que imaginen, como cuando te ponen a cargar un libro aquí, Ujú. por media hora te empiezas a Sí. engarrotar. Si te untas algo así o si fumas, dicen que se relaja. Entonces tiene sentido para mí que pueda funcionarle para personas con parálisis cerebral Para... espástica. Ah, eso está... O sea, son como Está alternativas que cool. puede Uno ser. me va a averiguar, ¿Tú sí. tomas medicamento Para por la la parálisis? O sea, parálisis, por alguna cosa de la parálisis. no. Salvo, o sea, cuando tengo dolor, pues lo de Lo todo normal de mundo. dolor. Ujú. Ok. Oye, y por ejemplo, cuando estabas adolescente, que es que esta etapa como complicada para la mayoría de las personas, pero para unas un infierno, Sí. ¿no? Justamente platicamos hace poco tiempo eso. En la onda de la ligada, de las circunstancias interpersonales, sabes que te empieza a gustar a alguien, o ya adulto, cuando quieres, ¿esto implica una barrera gigante? Sí. Sí, porque hay muchos prejuicios con los que la otra persona tiene que lidiar para poder decir, órale va. Ok. Eh, y sí me ha pasado que no quiero ser tu novio o tu novia porque caminas así. Me ha pasado O sea, sí, literalmente porque caminas así. sí, así. ¿Y no se pudieron haber inventado otra cosa? Como, No sé, al parecer los filtros no se les enseñaron, ¿por qué no ¿no? me gusta la gente con chinos? Así Ajá, algo, no sé, Sí. es que me regaña mi mamá. Ajá, No sé, sí, lo que ok. sea, ¿no? Pero sí me llegaron a decir porque caminas así. Incluso me acuerdo una anécdota fuerte donde yo había ido con la canchanchana en turno a comer, a conocer a la familia, bla, 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 y me fui al baño. Y en el baño escucho cómo la mamá le dice a la hija, si tú estás bonita, ¿por qué no te pudiste conseguir a alguien que no estuviera enfermito? Es que la palabra enfermito, Ajá, no sean sí, payasas personas. sí, qué poca madre, ¿no? Sí. Y obviamente, híjole, tú sabes cómo soy, cuando me dan permiso de rostear, yo me voy hasta el fondo, ¿no? Ajá. Entonces, yo recién había terminado la licenciatura y yo sabía que sus papás no habían estudiado nada. Y fue como oye, ¿y no pudiste nacer en una familia que sí sepa leer o algo así? Porque No mira, yo mames. tengo parálisis cerebral y tengo licenciatura. ¿Cuál es su pretexto, señora? Así empecé a tirar. O sea, yo ya no Sí, quería ya nada no con la querías nada. morra. Porque a mí no solo me dolió el comentario, me dolió que la morra no hubiera dicho, oye, no te pases de Sí, lanza, oye, estoy saliendo con este güey, de menos quiero quedar bien o claro. lo que sea, ¿no? No, entonces al final puedo no volver a verle la cara a la señora, pero con quien yo pretendía seguirme viendo tampoco Claro. brincó. Y eso ya me dio como toda la calma de poder sacar la espada y Claro. órale.
Pero sí, de todo, o sea, o eres como Ken. El chiste de Ken Ujú. fue algo que sí me dijeron en la prepa, es que sí, eres un amor, pero para mí eres como Ken, eres un muñeco pero sin pene, entonces no te veo así, entonces no va a funcionar. Salí con una morra que decía, sí quiero salir contigo, pero necesito saber si vamos a tener hijos, van a nacer como tú, Sí. cualquier cantidad de cosas. Y es pura Me... desinformación, ¿no? Sí. O sea, sí es puro no preguntar. Sí, tal cual, puro no preguntar, de puro no De puro preguntar. no preguntar, güey. Llegamos Sí. a lugares horribles de puro no preguntar. Ujú. Porque, o sea, por ejemplo, dices, bueno, es que también la otra persona, tu pareja, tiene que cargar con un montón de estigmas. Sí. ¿Cómo cuáles? Pues como que puede nacer un niño igual que Ah, claro. yo, que una persona con parálisis cerebral no me va a entender, o que a lo mejor yo estoy enfermo o enferma por sentirme atraído a esta persona. Porque también existe este fenómeno de, tienes esta perversión de que te gusten los Sí, chicos y es como claro, eres perverso por sentirte atraída a mí, ¿no? sí. Tiene que lidiar con esos estigmas, o los mismos estigmas de la familia que como esta chica, que le dice, si tú estás bonita, no pudiste conseguirte algo Claro, mejor, güey. y es como, ¿Qué? Aparte ajá, porque estás bonita, ¿algo mejor? ajá, ¿De qué estás hablando? exactamente, ¿Hay ¿de qué me mejor, peor? hablas? ¿De qué estás hablando, Sí, persona? ¿cuál es la vara de medir que estás usando? Porque Claro, si la vara de medir son Henry Cavill y Scarlett Johansson, todos somos feos. O sea, claro, por supuesto. sí, no. Y o sea, sí te da como, por ejemplo, yo cuando voy a conocer a la familia de mi chava o así, me vienen todas las inseguridades del mundo les va a parecer cosas pendejas como muy corto mi cabello, ¿no? Me voy a ver muy lesbiana, me voy a ¿sabes? Sí. Y soy una persona común. ¿A ti te supongo que te da mucho más o no? ¿Es solo una impresión? Pues es que sí me da mucho, sobre todo, ¿cómo te diré? Con el tiempo y después de esa experiencia aprendí lo valioso que es quedarme callado y leer un poco a las personas que están a mi alrededor, porque o sea, yo sí vivo con la angustia constante, incluso ahora, de saber si todo lo que hago lo hago porque lo hago bien, o todo lo que me ha salido bien, o todo lo que me he ganado me lo he ganado porque lo hago bien, o porque como soy el chuequito y la cuota, pues bueno, Claro. mira, Es ya. como tener mucho dinero o ser muy guapo, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, 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 tal cual. Entonces, yo vivo con esa angustia perpetua en casi todo lo que hago. Qué fuerte. No sé si lo que tengo lo tengo porque si lo hago bien o por cuota. Sí, o porque es como esta vista desde arriba, ¿no? Es que mira, lo logró, apláudale más fuerte, ¿no? Ajá, ajá. Y eso también existe del otro lado. Es como, te criamos bien, hija, por andar con este chuequito. Claro, qué buena eres. Ajá, eres una excelente persona, pero no se dan cuenta del daño profundo que pueden estarle haciendo a la persona de enfrente, porque Claro, justo uno tiene la expectativa de que uno lo aprecien y que lo quieran y que lo amen como persona, claro. no como un premio de buena persona para la otra persona. Sí, Entonces, de entrada eso, y luego esperar a que no me traten de manera condescendiente, y luego esperar a que no tengan un comentario acerca de una bromita sí, así de por qué caminas así. O sea, a- todas esas inseguridades, o sea, ya ni me importa si me veo bien o no, si tengo corte de Yolanda Saldívar o no. O sea, ya como que esas cosas no ni siquiera cómo voy vestido. Lo que claro, me interesa es eso. Porque justo es lo que más trabas me ha puesto a lo largo de mi vida y es lo que más inseguro me pone. claro. Entonces, sí es muy abrumador, muy, muy abrumador. Y sí siento, por ejemplo, esta onda compensatoria de decir como, para que no se den cuenta que estoy chueco, empiezo a hablar de cosas. Claro, O te sigo la corriente en el tema que quieras. Pues como soy un ratón de biblioteca, pues trato de tener la mayor cantidad de temas claro. posible para que no digan, o para que de menos digan chueco, pero pendejo no está. Ajá. Sí, Entonces, claro, ajá, tengo esta necesidad compensatoria, pero viene de esto de que yo sé que de alguna manera estoy en desventaja a los ojos de una persona con muchos prejuicios. qué cabrón. Sí, O sea, qué muy, muy fuerte cabrón. que una condición que no tiene absolutamente nada que ver contigo te marque tan profundamente de tantas maneras. Y aparte tú eres psicólogo. Sí.
Acabas de tener una maestría, ¿en qué fue la maestría? En terapia familiar. En terapia familiar. ¿Y tú crees que en tu chamba también hay ese paradigma? O sea, que yo, no sé, esté buscando terapeuta y te busque a ti, y entonces diga, pero es que, no sabía que tú tenías, ya sabes, Ok, como, no sé si tengas la capacidad de de ser terapeuta no. sí lo he pensado, porque me especialicé mucho en dar terapia a personas y a familias de personas con discapacidad. Ok, Y en algún momento platiqué con una persona con parálisis cerebral que quiere ser terapeuta. Entonces, pues nos pusimos a investigar y vimos a una terapeuta en Estados Unidos con parálisis cerebral que está ofreciendo sus servicios como cualquier persona, como terapeuta. Y los comentarios dicen, me da mucha ansiedad, yo no iría contigo, me cobrarías la sesión solo por hacerme una pregunta, cosas no así. Entonces, mames. no es un supuesto, la gente sí es así de capacitista, la gente sí entiende así la parálisis cerebral. Yo, o sea, en mi caso al menos puedo decir que la exposición en televisión y en redes y el stand-up me ha ayudado porque hace un poco de lado esto. Claro. Y además de que mi funcionalidad, digamos, soy más, como me dijeron hace poco, dragemónico. ¿Era hegemónico? Sí, soy una persona con discapacidad que se draguea de hegemónico muy fácilmente, Oh, ¿no? ya. Que me puede hacer pasar por un hegemónico fácilmente y eso de alguna manera quita prejuicios para muchas Sí, te da personas como el pase libre para y me da el cosas. pase libre para cosas, pero soy uno que tiene suerte. A Claro, mí me preocupan los que no se mueven como yo, los que no pueden dragemonizarse así. claro. Entonces, sí, la gente sí es así de capacitista porque lo he visto en comentarios de redes a terapeutas con parálisis cerebral. Entonces, pues no dudo que si mi funcionalidad o si no hubiera tenido esos reflectores antes y me hubiera dedicado a la terapia, seguramente habrá gente que hubiera dicho que no de antemano sin tener siquiera una primera sesión conmigo. Claro. Tú has dado terapia a personas comunes y también Ujú. a personas con discapacidad. Sí. ¿Y hay una diferencia real entre lo que buscamos, queremos, deseamos? No, en Es lo pinche realidad no, mismo, es somos lo lo pinche mismo. mismo. Es lo mismo. El problema, por ejemplo, con las personas con discapacidad es que son tantos los prejuicios que cosas muy elementales que los hegemónicos dan por sentado, personas con discapacidad no lo conocen o no lo ven. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en algún tiempo le di terapia a una persona sorda, Ok. a un chavillo eh, sordo, y lo que él quería era tener una novia, Ujú. Como cualquier pero como adolescente. cualquier adolescente, ¿no? Pero sus papás nunca le explicaron cómo es el proceso de cortejar a una persona, de que le puedes caer bien, de que le puedes caer mal. Su problema era que como no sabía eso, no sabía cómo tener una novia. Wow, Y por eso fue a terapia. Y es como, eso es algo que tú aprendes en tu casa. claro. Te lo enseña tu prima, tu primo, tu tío, tus O tus papás, cuates, tus sí. cuates. Él no. Y es que también hay una cosa, bueno, no sé cómo decirlo, que se piensa que se tienen que juntar los mismos con los mismos. Es Sí. como, tienes parálisis cerebral, tú vas en ese grupo de personas con parálisis cerebral para que se junten entre ustedes y hagan cosas de gente con parálisis cerebral y hagan, ¿no? Sí, Y no. eso lo que hace es separatista totalmente y lo que hace es que las personas comunes no tengamos nunca la oportunidad de preguntarle estas cosas a una persona diversa, de diversidad motriz o diversidad, lo que sea. Cognitiva, lo que sea. O sea, por ejemplo, esa lógica le gusta mucho a alguien alemán de bigotito Sí, que le encantaba, ¿no? por Decían ejemplo, los unos con los unos y los otros con... Pero los otros esos los vamos a apestar así, en sí, escuelas de educación especial y ahí que se estén esos, porque no se nos vayan a ensuciar estos con esos, ¿no? claro, Entonces, es la misma lógica, es exactamente la misma lógica. Esa forma de pensamiento se llama eugenesia. eugenesia. Eugenesia, que es como para existe como la evolución natural y es lo que la gente Red Pill le llama evolución artificial, Ok, ¿no? Como que todas estas cosas sociales que hacen que la raza sea mejor, sí, según, sí. se llama eugenesia. Y esta lógica de los nenes con los nenes, las nenas Ujú. con las nenas, los chuecos con los chuecos, porque como los chuecos están chuecos es más probable que no se puedan reproducir y pues cuando se acaben ya nos libramos.
Esa es la lógica. ¡Qué cabrón! Pero no lo piensa, la gente no lo piensa así. La gente piensa que nos está haciendo un bien Sí, claro. al hacer esto. Y es como, Sí, para que no te hagan bullying. ¿Qué? ajá, exacto. Es como, ¿qué no eso va a generar más bullying? Porque no me van a entender, porque no Claro. convivieron conmigo desde niño. O sea, es. Porque además las personas con discapacidad siempre hemos existido en todas las épocas de la historia de la humanidad, Claro. en todas las épocas. Entonces, ¿por qué nos aferramos a buscar que dejen de existir o que dejen de formar parte del entorno en el que siempre hemos existido? Claro, está muy fuerte porque, o sea, por ejemplo, yo conozco una historia de una amiga que tuvo un tío con parálisis cerebral que lo tuvieron encerrado toda la vida. Ujú. Y entonces, porque eran, claro, era otro Era otro mundo, México. era otro México, y era como de una vergüenza familiar absurda, pero yo me imagino a esta persona con todo su funcionamiento cerebral Al estando, tope. a- qué fuerte. O Sí. sea, qué infierno, qué cabrón, que por la sociedad que estamos todos mal, pues. Sí, o sea, hay una frase que de repente uso en talleres o conferencias donde digo que muchas de las atrocidades que se han cometido en la humanidad han sido bajo el manto del es por tu bien. Claro, Y para las personas con discapacidad mucho ha sido así. No, no te llevo a la escuela, es por tu bien porque te van a hacer bullying. No te saco de la casa, es por tu bien porque te van a atropellar afuera. Es por tu bien. Y como, ¿cuál por mi bien si no conozco el mundo? ¿No? claro. ¿Hay alguna cosa que no hayas podido hacer por la parálisis cerebral? Pues no sé, tal vez jugar fútbol, ¿Jugar fútbol? ¿no? Como me hubiera gustado jugarlo porque soy pésimo. Tal vez con mi motricidad habría sido diferente. Porque sí corres rápido. Sí. O sea, sí, yo te he visto correr y sí, o sea, para una persona como yo, sí, no te alcanzo, pues. No, o sea, sí corres rápido, o sea, haces muchas cosas como Sí. así. Sí, hubo un tiempo en que me gustaba el deporte, ya después me cansé, pero sí, no, en realidad no lo sé, porque vamos, siempre he tenido este cuerpo, no sé qué habría sido de mí sin tener este cuerpo. Es una paradoja interesante, porque luego muchas personas me preguntan de si no hubieras tenido este cuerpo, ¿qué serías? Y yo siempre les digo, No sé. no sé, ¿qué hubiera sido si hubiera sido hombre? O sea, Claro, es un ejercicio de fantasía totalmente. sí. Porque a mí me encanta pensar, por ejemplo, de, güey, si estando chueco como estoy, soy así de mamador, imagínate lo que sería con Claro. mi motricidad intacta, güey. Sería un dolor de huevos, güey. Claro. La neta, qué bueno que vine al mundo chueco. No sé qué clase de archivillano habría sido yo con mi motricidad intacta, pero pues en realidad es territorio de la fantasía, porque pues, Claro. no sé. Y fíjate que hay, como haciendo este programa, luego apunto como preguntas a personas que no he invitado, ¿no? De Ujú. cosas que me dan. Y a veces caigo inconscientemente, porque siento que es algo muy aprendido, a pensar que la hegemonía o lo común es algo que las demás personas están perdiendo. Por ejemplo, Ajá. tengo preguntas, o sea, estoy escribiendo preguntas y digo, esto no lo vas a preguntar, Carla Cecilia, porque es que me regaño con mis dos nombres, ¿no? Sí, claro. Esto no lo vas a preguntar, que es como, ¿qué es lo que más extrañas de, te voy a decir cualquier cosa, de ver, ¿no? Ajá, Es como, pues no nunca he sé. visto, güey, no sé, ¿no? ¿Qué te gustaría ver? Pues nada, bueno, siempre, ¿sabes? Es como esto de que se está perdiendo algo la otra persona, y la otra persona solo es lo que es y disfruta la vida como la tiene. Es como si me dijeras, ¿qué pasaría si me dieras unos 70? Ándale. No sé, siempre he medido esto y mi vida se acostumbró y vivo con esto. Sí. Igual las personas con alguna discapacidad. Claro. O sea, no se están perdiendo de algo, nada más viven su vida de otra manera. Y que incluso da pie para preguntas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a un ciego, ¿para ti qué es ver? Claro, Porque yo tengo una noción de ver basada en mi vista, claro, en mis ojos, pero en ti es un proceso distinto. totalmente Cuéntame diferente. cómo es. Claro, Por ejemplo, de esta clase de hallazgos de su propia forma de pensar, hay un libro muy bonito de Oliver Sacks que se llama Veo una voz, ok, que es un estudio que hizo este doctor sobre qué onda con el lenguaje de las personas sordas. claro, Porque pues el mundo que yo conozco es verbal y habla y está oralizado. Pero ¿qué onda con el cerebro de la gente que no habla? claro. Que son la gente sorda. Pues resulta que
las zonas neuronales que se usan para las palabras y para poder articular palabras son las mismas zonas neuronales que se activan para hacer una seña. Oh, wow. Y surge de Sí, esta duda de, güey, yo no le puedo preguntar a un sordo cómo es hablar porque no ha escuchado nada y no puede hablar. O sea, hay unos que tienen la facultad, ajá, pues tienen el aparato fonador intacto y los puedes oralizar. Pero a lo que me refiero es su conceptualización no es oral, claro. es totalmente de imagen y de seña. Entonces este güey hizo un estudio de pues cómo ve, cómo escucha el cerebro de un sordo. Es que eso está muy cabrón. Ajá. O sea, hacernos las preguntas y Sí, hacer las preguntas. sí. Oye, Quique, por ejemplo, ¿cómo tú sugieres, ¿no? Que las personas comunes nos acerquemos a una persona que tiene, ¿cómo me dijiste que se llama la parálisis cerebral, que están como mucho más Ah, contenidos? espástico. Ajá. O sea, que no son unas personas con movilidad, digamos, así común. O sea, porque sí hay una barrera. O sea, yo, Sí. Kikis, sí siento una barrera porque no sé cómo. O sea, ¿cómo Eh, tú sugerirías que pasara? es, creo que está bien chido que de entrada reconozcas que existe esa barrera. Está muy bien, porque yo soy una persona con parálisis cerebral que a lo mejor a golpe de vista no es tan aparatoso. Sí. O sea, incluso si estoy sentado, puedes suponer que no Sí, sí, tengo sí. parálisis cerebral, pero sé que hay personas con parálisis cerebral que necesitan soportes para la cabeza y para el cuerpo y tener un babero y así. Pero creo que reconocer la barrera es como un buen primer paso para brincarla. Ok. Es decir, como estas son barreras que yo tengo, estas son cosas que yo tengo, me tengo que acercar y preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Puedes hablar? ¿No puedes hablar? O sea, como cerciorarte tú, o sea, que te acerques con la intención de interactuar con la persona, Ok. porque también luego nos pasa mucho que nos ven como animales de zoológico, ya Sí. lo acaricié, ya me fui. Si Sí. te vas a acercar, que sea para interactuar con la persona. ¿Qué necesitas tú para interactuar con la persona? Pues quiero saber cómo se llama, quiero saber si puede hablar conmigo, quiero saber si necesito adaptarme de alguna forma para comunicarme Claro. con esta persona. Creo que son esa clase de preguntas las que hay que responderse y acercarse sin miedo, Claro. porque seguramente eh, hay personas con discapacidad que han estado encerradas toda su vida, que están conociendo el mundo y que están queriendo conocer personas, pero esas personas no se quieren acercar a conocerlas. Claro. Entonces, creo que un gran primer paso es romper esa barrera y acercarte y preguntar lo que tengas que preguntar. Claro. Oye, Kike, ¿hay alguna pregunta que crees que se me haya pasado que digas, es que esto se tiene que saber de la parálisis cerebral? Ay, híjole. No sé, es que creo que hay muchas cosas que no se saben de la parálisis cerebral. O sea, por ejemplo, una de las, como de los movimientos de activismo de diversidad sexual fueron promovidas por personas con discapacidad y Oh, con parálisis cerebral. Porque en España había un movimiento de, pues yo quiero que me falten de mi respeto, pero no me lo faltan porque estoy sí, chueco, ¿no? Y se llama Oriol Roqueta, el activista, dice, yo soy fan del BDSM, yo quiero que me maltraten, así, claro. yo quiero tener mi palabra de seguridad y así, pero decían, no, ¿cómo te vamos a Está muy fuerte ese romper? estigma de Sí, infantilizarlos, de pensar que no tienen deseo, que no tienen sexualidad, que no tienen, ¿sabes? sí, sí, es fuertísimo. Y entonces de ahí, de ese movimiento, empezó, por ejemplo, no sé si sabes que en la comunidad BDSM hay como una especie de decálogo de buenos Ujú. tratos. Pues ese decálogo surgió de este güey que dijo, oigan, yo quiero, pero ¿Qué? necesito que haya como ciertas reglas, ¿no? Porque pues no es que yo pueda decir, ya estuvo, ¿no? Yo Sí, sí necesito que haya un... Entonces de ahí se hizo el decálogo de buenos tratos de que todo tiene que ser previo acuerdo. O sea, todo eso sí, surgió por ese movimiento de Yes We Fuck se llama. ok, Que hablaba de que personas con parálisis cerebral y con discapacidad también buscamos ejercer nuestra sexualidad y no solo la sexualidad que se imagina la gente que tienen los angelitos, ¿no? claro. Sino la sexualidad que todos Sí, ejercemos. sí, sí, Entonces, justo creo que hablar de que no hay estigmas tampoco, o hablar de los estigmas sexuales hacia la parálisis cerebral, creo que también es bien importante, porque justo platicando con Daniel, el activista que te decía, que es un chavo con parálisis cerebral,
que no se puede mover y que necesita asistencia para comunicarse, él lo que quiere ni siquiera es tener novia. O sea, yo quiero coger alguna vez Y en ya. mi vida, estaría padre, ¿no? No hay asistencia sexual para personas con ¿Y discapacidad. a qué te refieres con asistencia sexual? Pues es que es un fenómeno complejo, porque si tú quisieras tener sexo, podrías salir y decir, oigan, tengo comezón en mi cuellito uterino, ¿quién me lo rasca? Claro. ¿No? Pero las personas con discapacidad no, justo porque hay esa barrera. Ujú. Entonces, el asistente sexual es esta persona que a personas que tienen como dificultades motrices, que no pueden explorar su cuerpo, estas personas les ayudan para que con su propio cuerpo puedan descubrir qué onda con ellos en el aspecto sexual. No sabía que existía esa profesión. Existe. Y haz de cuenta que, o sea, hay un caso muy chido en este documental que te digo que se llama Yes We Fuck, de dos personas que tienen paraplegia, pero quieren coger. Y casualmente sus genitales les funcionan, pero pues, ¿cómo si tenemos paraplegia? Entonces los asistentes sexuales es como, bueno, pues ¿cómo los acomodo? Ah, Pues, literalmente, o sea, ajá, no sí. o sea, no te enseña a tocar tu cuerpo. También No solo si eso. quieres, no solo eso. También te También acomoda es como el bueno, ego, ¿cómo digamos. acomodamos el Tetris? Ajá. Para hacer una rayita. Ajá. Sí. Sí, ¡Guau! entonces hablar de la sexualidad y de la asistencia sexual a personas con discapacidad también es un tema que no se toca, y justo no se toca porque la sexualidad eh, es tan tabú en el tema de la discapacidad que... Sí, y- pasa. sí, y las personas con parálisis cerebral han sido los activistas como más férreos, pues porque justo como tienen todo lo cognitivo bien y tienen las necesidades bien claras, Claro. pero el cuerpo no les responde, es como ¿y a qué hora una chaquetita, no? Sí, O claro. sea, Sí, sí, porque tal tienen las mismas cual. necesidades, deseos y todo Claro, igual. claro, todo igual, pero es como, ¿y si no me muevo, cómo le voy a hacer si yo Claro, quiero? No, claro. o si no me puedo tocar yo, ¿quién me toca? ¿No? Entonces, eso también habla de cómo la sexualidad es un fenómeno no solo físico, coital, sino es una cosa interaccional, porque las personas con discapacidad tenemos menos probabilidades de descubrimiento sexual que un hegemónico, Totalmente. porque justo está este estigma de la sexualidad nos pasa por encima. Y la exploración. Y la exploración y todo, porque pues es un tema que no interesa. O sea, la mayoría de las personas con discapacidad, al ser rehabilitadas desde niñas o desde niños, pues el tema de la sexualidad, pues que llegue cuando tenga que llegar y nos Claro. vale gorro. Y si no llega mejor, ¿no? Y si no llega mejor, exacto. ¿Para qué se reproduce? Pues y claro. volvemos a la eugenesia. Claro. Es un círculo vicioso. Pero el tema de los derechos sexuales de las personas con discapacidad, creo que también es muy importantísimo. Sí, Y está esto de la es asistencia fundamental. sexual también. Qué fuerte. Oye, ahorita me acordé que tú no hueles. No. ¿Tú tienes, cómo se llama? Anosmia. Anosmia. ¿De alguna manera tiene que ver con la parálisis? No lo sé, no lo sé. Ya estuve investigando en la UNAM para meterme a un estudio de ver de dónde viene mi anosmia, de si es neuronal o si es un fallo en mi nariz o qué, porque O no si tiene tengo algo idea. o si tiene algo que ver. Sí, sí, porque no tengo idea. Órale, qué loco. ¿Tienen alguna pregunta, equipo? A ver. Es que yo he escuchado que algunos comediantes que no tienen discapacidad dicen o hacen chistes acerca de personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad que se han topado les han dicho que eso normaliza la situación y lo hace como más llevable. Ok. Bien. Entonces, yo nunca he escuchado de la voz de una persona que tiene discapacidad si esto es verdad, si tú crees que sí normaliza la situación, si depende también de, o sea, si yo soy un comediante con discapacidad, es más fácil que tú o que las otras personas con discapacidad acepten un chiste. Voy a repetirla, voy a poner la Uy, pregunta a sí. cámara en el micrófono. Qué gran pregunta. Gran pregunta. Hay comediantes, nosotros somos comediantes, Claro. ambos, de ahí nos conocemos, y hay comediantes que dicen, bueno, decir chistes de personas con discapacidad es incluirlos en el universo del resto del mundo, lo cual hace que se normalice, se visibilice, se arrope, digamos, en la normalidad a las personas con discapacidad. ¿Tú qué opinas de eso? Sí está chido eso, porque nunca hemos escuchado muchos comediantes decir eso
comediantes comunes Y con discapacidad también. y yo con he discapacidad escuchado. también, pero ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú opinas que sí está chido que yo haga chistes de una persona con discapacidad, sí lo incluyo en mis chistes y entonces ya lo estoy incluyendo en la sociedad? Ahí te va. La gente que dice que hace chistes sobre discapacidad no sabe qué es discapacidad. Porque generalmente hacen chistes de, ay, el chueco, ay, el ciego, ay, la chingada, el síndrome de Down, los condones retardados, bla, 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 bla. Pero la discapacidad es este fenómeno que involucra al cuerpo con el entorno Ujú. discapacitante. Esas personas nunca han contado un chiste sobre el entorno. Siempre es sobre burlarme Sobre la del persona. cuerpo y de la persona. Eso no es hacer un chiste sobre discapacidad, eso es burlarte de un cuerpo ajeno, punto. Ujú, ujú. Y pues hay chistes que funcionan, ¿no? Y le funcionan a personas con discapacidad y a personas sin discapacidad, así como funcionan los chistes de las mujeres a la cocina y vamos a hacer un chiste de jotitos y aventemos glitter y Sí. ¿quién quiere verga? O sea, funcionan, porque al final, tristemente, el comediante, o sea, el chiste funciona si el público ríe. Y tristemente hay gente que le gusta reírse de burlarse del cuerpo ajeno y sigue siendo un recurso útil. Pero estos comediantes que hablan de visibilizar la discapacidad, nunca la visibilizan, nunca hablan de este entorno, nunca hablan de la barrera, nunca hablan de, ay, soy un sordo y me gritaron en la cara. O sea, Sí. por ejemplo, Tefo tiene unos chistes al respecto bien chidos que sí hablan de, güey, a mí yo me apago el aparato y me Sí. vale. O sea, esos chistes sí hablan sobre Sobre discapacidad. discapacidad. Los otros están justificando la ignorancia que tienen al respecto del tema. Y también está bien, porque entiendo, o sea, vamos, el entretenimiento no es inocuo. O sea, yo nunca he pensado que el entretenimiento sea para apagar el cerebro, no. Claro, El entretenimiento también nos da ideas sobre qué se vale o qué no se vale pensar, claro. o qué se vale hacer o qué no se vale hacer. Y pues creo que ya chole también con los chistes que se burlan del chueco, el chaparrito y bla, 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 porque además es un recurso súper fácil. Sí, súper A fácil. los 3 chistes, 5 chistes ya te cansas. Claro, Pero pues digamos que la gente exige menos a las personas con discapacidad porque ¿de qué otra cosa van a hablar? claro, ¿De qué otra cosa son capaces, claro. no? Vuelve a haber este capacitismo de, este güey sí le exijo que sea cagado, pero este que está chueco, no. Claro. O este que está ciego, no. O este que está chaparrito, no. Y creo que hablar de la discapacidad sí es meterse un poco lo aprendí contigo y con otros comediantes de uno nunca hace chistes de lo que ignora. Uno no puede hablar de lo que no conoce. Si vas a hablar de la ignorancia, habla de tu ignorancia, que eso sí lo conoces, pero no trates de hablar un tema que no sabes, Claro, porque pues vas a quedar como un idiota y te vas a quedar sin ideas muy rápido. O sea, claro. para hacer comedia hay que investigar un chingo chingo. sobre lo que sea que vamos a hacer comedia. Entonces, yo siento que si eso fuera cierto, escucharíamos chistes muy diversos sobre discapacidad. Si eso fuera cierto, escucharíamos chistes sobre personas con discapacidad metiéndose en enredos diferentes. Claro. En otras aristas como todos los temas de la otras comedia. aristas, pero no es cierto. Claro. Siempre escuchamos los mismos temas. Los mismos chistes. Y pues tristemente la comedia tiene un don y una maldición que es recíproca. Un comediante puede decirte que es el mejor comediante del mundo, pero si no hizo reír, Claro. Sí. no es un buen comediante. O un comediante puede parecernos la persona más apestosa del mundo, pero se para en un escenario y revienta al público. Ni pedo, es buen comediante. Claro. Al ser recíproco también quiere decir que la comedia también recae en el público, no solo en el Sí, de lo que nos reímos, claro. Entonces, creo que sí visibiliza la discapacidad, pero creo que la pregunta que hay que hacernos también es ¿qué visibiliza? Visibiliza que nos burlamos de un cuerpo, de una forma de actuar, visibiliza un entorno. ¿Estoy aprendiendo algo con este chiste o es algo que ya había oído? Y como el tema de la discapacidad es un tema más tabú y como todo mundo ignora al respecto del tema de la discapacidad, pues nadie exige nada al respecto del tema. Claro, porque si el chiste está replicando un estigma, no está haciendo un chiste. Está generando un estigma, está generando más camino en el estigma, ¿no? Sí. Claro. Y tristemente funciona porque hay muchos comediantes que se basan en ese estereotipo en muchos otros temas, no solo en discapacidad. Entonces, creo que esa pregunta tiene truco porque para poder responderla tendríamos que asumir que los comediantes que hacen esos chistes saben qué es discapacidad. Claro. Pero al ver en dónde recae el chiste, pues puedo decir que no lo saben o que la mayoría
o no lo saben o que le saben y no les importa, que no sé Claro. que sea peor. Creo sí, creo que no te importe es peor, ¿no? No, ya no sé. Pero Ajá, bueno, exactamente. O sea, no ¿alguna sé. otra pregunta por ahí? Opinión impopular, chavos, ¿eh? No, todo Este bien. clip se nos va a hacer viral, kikis. Es- sí, Sí, ¿Has visto la página de los Paralímpicos de TikTok? sí. ¿has visto la página de Paralímpicos de TikTok? ¿Y qué opinas? Yo no la he visto, cuéntamela. Lo que están haciendo, eso está muy chido. Lo que está haciendo la página de los Paralímpicos es poner a los atletas paralímpicos, pero con música de como más de moda, o poner, por ejemplo, a las personas bailando, o poner como reels de atletas con música chistosa o algo así. Y no sé, siento que es un primer paso como para empezar a normalizar la presencia de las personas con discapacidad y a los atletas paralímpicos tal vez al mismo nivel. Quisiera ver que esos mismos reels y que esas mismas gentes de marketing hagan las mismas notas que hacen para los Claro. atletas olímpicos. Yo no puedo juzgar el marketing porque pues no vemos ese mismo marketing para los atletas olímpicos, ¿verdad? A ellos sí los vemos como superhéroes que van a la cruzada, al encuentro con el sueño dorado del Olimpo, pero a los paratletas no, ¿no? A los paratletas todavía los vemos como que chistín, chistín. Y bueno, ¿no? Si eso les va a dar cierta relevancia y cierta... va a ayudar a que su trabajo sea valorado de cierta manera, qué bien, que Claro. venga. Pero sí necesitamos también ser más críticos y pensar a dónde nos va a llevar si esto se perpetúa. Porque me parece bien el hecho de que rompan este estigma de son guerreros que están luchando, bla, bla, Sí. bla. Me mama que los pongan en un rollo más cotidiano, que las imágenes sean ellos haciéndose bromas o chocándolas o lo que sea. Sí. Me mama eso, Que dejen de ser esos angelitos que que vienen dejen de ser esos angelitos. Habrá que estar atentas y atentos a cómo sigue ese marketing. Porque ahorita lo que sí me alegra es que está poniendo más los ojos en los paratletas, que al final, al menos en la delegación mexicana, tienen más medallas. Claro, Entonces, al menos es la delegación de deportes que sí da resultados, no como la selección. claro. Pero habrá que ver si eso va a tener resultados en que la delegación paralímpica sea más vista y tenga más apoyos y tenga sponsors y Claro. así. Porque si no, solo va a fungir como porno inspiracional como siempre. Entonces, creo que el juicio que pueda yo tener al respecto de ese marketing vendrá de cuál es el tiempo. resultado después Claro. de eso. Y fíjate que, o sea, te iba a preguntar y luego me di cuenta de lo pendeja que era mi pregunta. Te voy a decir por qué. Te iba a preguntar que cómo veías la representación de personas con parálisis cerebral en medios. Y pensé, Y después... y después pensé, ¿cuál representación? ¿Cuál representación, güey? Ajá. Me acabo de dar cuenta de que no hay una representación de personas con parálisis cerebral en medios, más que la tuya que acaba de hacer hace 2 años. Ajá. O sea, pero estamos en el 2024. Ajá, y además, cuando ya hay representación en otros países del mundo, que está chida, pero en México les dio No miedo hay. lo que le sigue. O sea, y todavía para hacer a Charlie en Ojitos de Huevo les dio un miedo que no te imaginas. Ya después que vieron el éxito que tuvo la serie, ya dijeron, pues sí estábamos güeyes, ¿no? Pero Es que es muy importante verte en los medios. claro, es algo que incluso dije en la entrega de premios en los Aura, dije, para mí es bien importante que haya este personaje porque a partir de ahora va a haber un como yo Claro. en los medios y cuando nazca un Charlie y cuando nazca un Alexis, van a ver esos niños y no van a sentir vergüenza de quiénes son o les van a dar ganas de hacer lo mismo que hacen Charlie y Alexis en la serie. Claro. Entonces yo dije, eso está chido, pero... Fumar marihuana. No es cierto. Fumar, te creas. Dejarse mancillar por un surfer. Justo, y pues decía, de alguna manera tenía que haber, porque pues ya había series como Special, por ejemplo, que es de un chavo con parálisis cerebral gay, que justo la frase que enmarca la serie es más fácil salir del closet LGBT que del closet disca. Claro. El statement es cabrón, Que es cabroncísimo. cérrimo. Ujú.
está el personaje de Walter Jr. en Breaking Bad, que es un chavo con parálisis cerebral también, y que la serie no remarca o no recalca la condición de Walter, sino que lo ves siendo el hijo que admiraba a su papá de ser un ñoñazo en química y convertirse en un narco. Pero en México no hay o no hubo, o las pocas que hay son de, vean esta pobre alma en desgracia que camina chueco como sus sueños, pero ustedes los pueden enderezar donando a esta. Sí. Y pues no, o sea, hay personas con parálisis cerebral que ni nos interesa rehabilitarnos para acabar pronto. Entonces, sí no hay. Y espero que a partir de que la serie salió, haya más o que le pierdan miedo. Qué chingón que tú eres la representación. Me parece muy gracias. chingón. Y Kike, muchas gracias por haber venido a cotorrear gracias por conmigo invitarme. y a contestar con tanta generosidad las preguntas. Yo te quiero un chingo. Yo también te quiero. Oigan, y ustedes compartan, comenten y así para que esto pues llegue a todas las personas que tengan que saber y dejen de estar preguntando, pendeja. No. Más bien, prefiero que las pregunten. Sí, mejor pregúntenlas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.